bueno, desde temprana edad le servía yo al Señor, debido a que mi madre siempre pues, me crió en el Evangelio. Estuve yo en la iglesia Abacú 3.2, de donde pastoreaba el hermano Jarvi Toro. Estábamos haciendo diferentes tipos de cosas. Mi madre era una persona que siempre tuvo propósitos Dios con ella. Ella pues nos llevaba diariamente a la iglesia, pero como niño al fin pues yo no me interesaba mucho lo que era seguir en la iglesia, iba más como quien dice por obligación. Pero entonces cuando yo empecé a caminar y a ver las cosas del mundo, cuando yo no estaba yendo a la iglesia, pues me empezaron a traer las cosas del mundo. Yo tocaba piano en la iglesia, para la gloria del Señor, sin nunca en mi vida haber cogido clases de música. El Señor me llevó a ser el pianista de la iglesia. Y cuando yo empecé a tocar en la iglesia, yo me sorprendí yo mismo, porque Dios me movió las manos y me dijo que yo iba a ser una persona que tenía un ministerio grande, poderoso con las manos, pero la edad que yo tenía yo no lo entendía. De repente empecé a ver las cosas del mundo, me empezaron a traer más las cosas del mundo que las cosas de la iglesia. Y ahí fue que entonces decidí, el peor error que cometí en mi vida, apartarme de los caminos del Señor. Cuando me aparto de los caminos del Señor, las cosas empezaron a cambiar. Todo en mi vida iba bien, todo en mi vida iba tremendo. Aunque era niño, como quiera estaba viendo las cosas y Dios estaba glorificándose de gran manera conmigo. Y cuando yo empecé a darme de cuenta de las cosas que Dios estaba haciendo conmigo, yo empecé a retroceder. En vez de estar caminando hacia adelante, empecé a darme cuenta que el mundo me llamaba más la atención que las cosas de la iglesia. Ahí fue que me aparté. Cuando me aparto, empecé a caminar con gente que no debía de caminar. Empecé a ver la mano del enemigo obrando en mi vida, pero para ese tiempo, como era muy pequeño, no lo entendía. Empecé a salir, empecé a usar drogas, empecé a juntarme con gente que no debía de juntarme. Y ahí fue que empezaron las cosas malas en mi vida. En ese momento yo empecé a probar marihuana, empecé a probar cocaína, empecé a andar con unas personas que eran dueños de puntos y empecé a trabajar en la calle en diferentes tipos de cosas donde me empezaron a llamar la atención. Cuando me empezaron a llamar la atención ese tipo de cosas, yo veía que mis amigos estaban ganando su dinero y yo no tenía dinero, tenía que pedirle a mi mamá y a mi papá dinero para yo tener mis cosas. Pero dentro de eso me llamó la atención uno de mis amigos. Me dijo, te voy a dar un paquete de drogas para que lo empieces a vender. Y de ahí entonces te puedas ganar un poco de dinero. Y yo dije, pues vamos a tratarlo. Empecé a tratar con eso, empecé a vender lo que era marihuana para ese tiempo. Empecé a ganarme mi dinero. Empecé a frecuentar discotecas desde muy temprana edad. Empecé a ganarme dinero y cuando empecé a ganarme dinero, ahí fue que yo entonces empecé a ver las cosas peor, porque ya se me había olvidado por completo lo que Dios había dicho conmigo y estaba metiéndome más de lleno en lo que era la calle. Empecé a comprarme prendas, empecé a comprar carros con mis amigos, andábamos para diferentes tipos de lugares y cada vez que llegábamos a diferentes lugares nosotros lo que hacíamos era, nos creíamos los dueños del lugar. Nos metíamos en una discoteca y cuando entrábamos a la discoteca nosotros creíamos que habían llegado como si nosotros fuéramos dioses y empezamos a tratar a la gente menos que nosotros y nosotros lo que hicimos fue que vimos como el enemigo entró en nuestras vidas por esa manera y nos olvidamos por completo de la palabra que Dios me había dado. Empecé con una persona empecé con un hombre que traficaba poquito, pero como vi que me estaba ganando dinero, me empezó a gustar, entonces le dije que yo me quería ganar más de lo que yo me estaba ganando, y ahí fue que entonces me ofrecieron para vender perico. Cuando empecé a vender perico, que se conoce mejor como cocaína, ahí fue que entonces las cosas empezaron a cambiar, porque ahí cuando yo empecé a vender el perico me estaba ganando mucho más dinero, empezamos a bregar con armas y a bregar con un sinnúmero de cosas que nunca en mi vida había bregado, y ahí entonces el enemigo empezó a tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque además de entonces de estar vendiéndolo, también empezamos a consumirlo, y cuando empezamos a consumirlo, ahí fue que las cosas cambiaron, porque empezamos a descuadrarnos, empezamos a hacer un sinnúmero de situaciones y de cosas. Cuando empezamos a hacer esas cosas, el enemigo tomó ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque ya entonces estaba dependiendo del perico para entonces caminar y vivir. Bueno, les cuento que cuando salgo de mi casa, mi mamá me dice, no te vayas. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no quieres que yo me vaya? Y me dijo, siento algo, tengo una inquietud.
Y yo le dije, no te preocupes, mami, todo va a estar bien, yo me voy con mis amigos. Me voy con mis amigos, me llamaron, nos fuimos y nos montamos en el carro. Cuando llegamos al carro teníamos droga, teníamos armas, teníamos diferentes tipos de cosas en el carro. En ese momento mi mente estaba bloqueada porque mi mente Dios pensaba que todo estaba bien, que nosotros éramos los dueños de la calle. Cuando nosotros de momento sentimos que nos intercepta una patrulla, nos fuimos y nos fuimos de huida. Cuando nos vamos de huida, la policía como que habían unos guardias de frente que ya nos estaban velando, interceptan el carro y nosotros teníamos droga. Lo único que nos dio oportunidad fue de botar una pistola que teníamos. Cuando la policía nos para, nos dice, bájense del carro, y nosotros dijimos, bueno, que hasta aquí llegué. Este es el momento que yo nunca en mi vida había pensado que iba a pasar, pero lamentablemente ya no teníamos para dónde correr, no teníamos para dónde esconder. Cuando la policía nos detiene y nos baja de los carros, cuando nos bajan de los carros, vi como muchas cosas, ahí fue que nosotros demostramos quién realmente somos, porque cuando la policía me paró, que yo era el hombre que me creía que era el dueño de la calle, que era dueño de todo, ahí fue que se empezaron a temblar mis piernas y empecé a sentir, hasta aquí llegué. Mi mamá misma me lo dijo antes de que me fuera de mi casa, no salgas, porque tengo una inquietud grande contigo. Con todo y eso, cuando la policía viene y empiezan a verificarnos, encontraron que teníamos marihuana, encontraron que teníamos perico, encontraron que teníamos un sinnúmero de cosas, dinero en efectivo, y nos llevan arrestados de ese lugar. A todo esto mi mente pensaba, mi mamá, lo que me dijo mi mamá, pero por no hacerle caso, fueron que nos llevaron arrestados. Nos arrestaron a cada uno de nosotros. Nunca en mi vida pensé que iba a pasar por una situación como esta, pero me arrestaron y llegamos al cuartel. Yo era menor de edad. Me dijeron, tenemos que llamar a tus padres, y yo dije, no llames a mis padres, pero como quiera tenías que llamar a mis padres para responder por mí, porque yo soy menor de edad. Y cuando me llamaron a mi casa, y mi mamá tiene que llegar al cuartel, le dije al guardia, por favor, quítame las esposas, que yo no quiero que mi mamá me vea, mi mamá es cristiana, yo no quiero que mi mamá me vea con unas esposas. El guardia me esposó frente a una silla, que cuando mi mamá llegó me vio con las esposas. Eso fue una vergüenza para mí, mi mamá cristiana. Mi mamá habiéndome dicho que cuando yo saliera de mi casa que tuviera cuidado porque tenía una inquietud. A todas estas yo como quiera no le hice caso. Y me fui para la calle y me cogí ese caso de droga. Cuando ella llegó me vio arrestado, me decía, muchacho, hazle caso a tu mamá, ¿por qué tú no le haces caso a las cosas que tu mamá te dice? El mismo policía dándome consejos. Y yo a todas estas dije, no sabía ni qué hacer porque tenía una vergüenza grande, porque mi madre me lo había dicho antes de que yo saliera de mi casa. Ese fue el primer caso de droga que yo me cogí. En medio de ese caso, cuando determinó el juez, me dieron 3 años de probatoria. Yo era un joven con 3 años de probatoria encima, con un llamado de Dios, pero no haciéndole caso a lo que Dios me había dicho. Preferí la calle, y la calle lo que me trajo fue ese caso. Cuando llego, el juez determina que me iba a dar 3 años de probatoria. Me dieron un arresto domiciliario donde mis padres, yo no podía salir de mi casa hasta las 4 de la tarde. Y yo me sentía, yo pensaba que yo era el dueño de todo, pero en esos momentos ahí tenía que estar debajo de la tutoría de mi mamá. A las 4 de la tarde tenía que estar en mi casa, no le hacía caso a mi mamá, como quiera me salía, me iba. En medio de ese proceso de la probatoria, di un positivo a marihuana y me ingresaron en un hogar de rehabilitación. Como empezó el caso, empezó de una manera y ya yo iba entrando un poquito más a fondo en la calle y en las cosas que ya Dios me había pronosticado que yo iba a tener una cosa, pero por no hacerle caso a la voz de Dios, estaba en otra faceta de mi vida. Ya estaba en un hogar de rehabilitación, ya estaban pasándome como un adicto, ya yo estaba en ese hogar rodeado de gente que tenía vicios de droga, mi mamá llorando en mi casa, porque yo, un hombre que tenía llamado de Dios a la edad que yo tenía, preferí la calle y lo que hice fue buscarme problemas y problemas y problemas. Cuando llegué al hogar de rehabilitación me encontré con un sinnúmero de personas que todo lo que estábamos haciendo. Cuando llegué al hogar, supuestamente en el hogar de rehabilitación yo me iba a rehabilitar, pero en el hogar, cuando yo entré al hogar, lo que hicimos fue estar más envueltos en las cosas de las drogas. Estábamos pasando drogas, estábamos ayudando a otras personas a vender droga dentro del hogar, estábamos en el vicio de las drogas. Hasta que de momento, un día ese hogar era un hogar de rehabilitación cristiano, tuve un encuentro real con Dios, donde Dios me habló y me dijo que Él tenía propósitos grandes conmigo. Y ese día yo me quedé sorprendido porque yo pensaba que ya la palabra que Dios había dado a mi vida yo nunca la iba a ver. Pero me di cuenta que en medio del proceso de todo lo que yo estaba haciendo negativo, Dios todavía tenía un trato especial conmigo. Me convierto al Señor en el mismo hogar, empiezo a tocar piano nuevamente, empecé a ver las maravillas que Dios me había prometido nuevamente, empecé a hacer
teníamos un grupo que se llamaba Los Codequitos, que éramos payasos jóvenes cristianos y lo llevamos a las iglesias a dar testimonio. Y empecé a ver las cosas que Dios había dicho. Dios empezó a hablarme de ministerio, que yo iba a predicar su palabra y que yo iba a predicar su palabra, pero yo no entendía porque yo era un joven. Empezamos a tocar otra vez piano en medio del hogar de rehabilitación. Dios empezó a hacer cosas lindas conmigo. Empezó a hablarme de ministerio, y ya yo había dejado lo que era vicio, había dejado lo que era droga y había empezado a caminar nuevamente en los caminos del Señor. Hasta que un día me dieron un pase y ese pase era para yo salir a la libre comunidad. El caso eran 3 años y esos 3 años, en 1 año y medio, Dios permitió que yo volviera de nuevo a la libre comunidad. Me tumbaron y me archivaron los cargos. Eso no lo hace nadie, lo hizo solamente Dios. Algo que yo en mi vida iba a poder ver. Que de mi caso de 3 años, en solamente 1 año y medio, ya yo estaba en la calle nuevamente. Cuando me dan ese pase, yo salgo y me dijo la que era mi directora, me dijo, no salga, que todavía tú no estás preparado espiritualmente para combatir con la calle. Y yo le dije, no tengo ningún problema, yo soy cristiano, yo estoy bien. Me salí fuera de la voluntad del Señor, aunque ya tenía el permiso legal de irme del hogar, pero me fui fuera de la voluntad del Señor. No estuve más que 2 semanas en la calle, acabándome de convertir, Dios hablándome de promesas. Y viendo que las cosas estaban bien, me vuelvo a apartar de los caminos del Señor. Cuando me vuelvo a apartar de los caminos del Señor, ahí fue que mi vida realmente se empeoró. En la Biblia dice que cuando tú te apartas de los caminos del Señor, el enemigo aprovecha. Y si tú tenías un demonio, él viene con 7 más grandes que los que tú tenías a hacerte, a atormentarte la vida. Y yo nunca creí en eso hasta que me aparté la segunda vez de los caminos del Señor. ¿Por qué? Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, yo me salí de la cobertura y de la ala protectora del Señor. Ya yo empecé con un llamado, ya teníamos tiempo, ya Dios había hablado de ministerio. Pero en ese momento preciso, cuando me aparto de los caminos del Señor, fue que yo vi la mano misma de Satanás entrar a mi vida. ¿Por qué le digo la mano de Satanás entrar a mi vida? Porque la segunda vez que fue esa, que yo me aparté de los caminos del Señor, yo empecé nuevamente a traficar con drogas. Empezamos a vender droga en diferentes tipos. Ya yo no era el mismo joven que estaba, yo no era un chamaquito, ya yo era un hombre. Y ya para ese tiempo pues ya yo me creía que me mandaba, ya yo tenía casos en la corte, ya yo estaba haciendo diferentes tipos de cosas. Me conseguí un trabajo y con ese trabajo lo que hice fue lavar el dinero de lo que yo me estaba ganando con ese trabajo. Pero yo era una persona que me convertí en un ambicioso al dinero y lo que hacía cada vez y quería más y quería más y quería más. Como joven al fin, empecé a ver que el dinero me estaba llamando la atención y empezamos a traficar con droga nuevamente. Pero en esta vez vi otra cosa y probé una cosa que era un poquito más fuerte. Ya la droga no me estaba dando la atención, pero lo que yo estaba viendo dinero era en lo que era lavar dinero. Cuando comienzo a trabajar en el lavado de dinero, ahí fue que la cosa se complicó. Porque empecé a hacer un poquito de cosas que pensaba que yo era el hombre más inteligente de la tierra. Me junté con una persona y con esa persona comenzamos a hacer lavado de dinero en diferentes tipos de bancos. Nosotros viajábamos la mayoría de países de este mundo lavando dinero en diferentes bancos. Abríamos cuentas de banco en Estados Unidos, en Atlanta, en Chicago, en Orlando, en Puerto Rico, en diferentes tipos de lugares. Abríamos cuentas de banco, ¿para qué? Para poder lavar ese dinero que estábamos haciendo. Y en eso nosotros pensábamos que nunca nos iban a coger. Yo pensaba que yo era el dueño de este mundo. Ya había dejado un poco de bregar con la droga, pero seguía consumiéndome la droga con el dinero que yo estaba haciendo lavando dinero, pero seguíamos entonces envueltos en ese mundo y en el lavado de dinero, pensando que nunca en la vida nosotros nos iban a capturar. En medio de ese lavado de dinero, cuando estoy viendo la mano de Dios, que Dios seguía hablándome, donde quiera que yo entraba, donde quiera que yo me metía, aparecía una persona cristiana y me decía, tú eres un escogido de Dios, tú vas a predicar la palabra del Señor. Pero yo nunca le hice caso. Yo decía, sí, algún día. Yo estaba viendo que yo estaba ganándome dinero, yo me podía comprar todo lo que yo quería. Me pasaba viajando para todos los hoteles que me gustaban, viajando a diferentes partes del mundo, con dinero, con mujeres, con todo lo que cualquier joven quisiera tener. Hasta que llegó un día que me fueron a buscar arrestado por algo que hice que no debía de hacer. Y ese fue mi primer caso por estar trabajando con cosas que no debía de trabajar en el tráfico de dinero. Pero en ese momento entré en desesperación porque ya era mi segundo caso. Pero había un amigo mío que me dijo, mira, vamos a trabajarlo de esta manera, y entré a hacer diferentes tipos de cosas sin pensar en que Dios tenía un propósito conmigo.
y él fue la persona que utilizó. Llegamos a un lugar donde un brujo nos dijo que él nos iba a sacar de ese caso, que ellos no eran los que iban a trabajar directamente con ese caso, que no iba a permitir nada, que yo tenía un indio que estaba detrás de mí, que ese indio me iba a cubrir siempre y que ese indio nunca iba a permitir que a mí me pasara nada. Entramos a ese lugar. Cuando entramos a ese lugar, ese hombre empezó a decirme diferentes tipos de cosas que a mí me asombraron. De las cosas que él me dijo, tu caso se va a caer. Y yo decía, bueno, este hombre me está diciendo que a mí el caso se me va a caer y es un caso grave, es un caso de federal donde yo era tráfico de dinero. Cuando esa gente empezaron a trabajar en mi caso, yo sin decirle nada a mi mamá, sin decirle nada a mi familia, porque yo soy apartado, y eso me iba a dar vergüenza decirle a mi mamá que yo estaba trabajando con un brujo para que ese brujo resolviera mi problema, sabiendo que yo era apartado. Cuando ellos empezaron a trabajar en el caso, exactamente, el caso me lo archivaron el caso. No me preguntes cómo, no me preguntes la situación cómo pasó. Yo sé que los brujos empezaron a trabajar en el caso y el caso se me cayó. A mí me turbó. ¿Por qué? Porque yo soy apartado y me puse a trabajar con un brujo. A todas estas, yo no podía dormir, yo me sentía desesperado porque yo sentía que cosas malas estaban llegando a mi cuarto. Yo no podía descansar, no podía dormir. Yo dije, no voy a hacer esto más, no voy a trabajar más en el tráfico de nada, me voy a comportar y me voy a quedar haciendo las cosas bien. Pero como no me estaba ganando dinero, me envolví un poco más en la calle. Yo siempre he sido, yo trabajé en la música, fui productor musical y se me abrió una oportunidad con una persona del área de San Juan y me hicieron una oferta de trabajo. Empecé a trabajar y se me abrió una puerta en la televisión. A mí me encantaba la televisión. Cuando se me abre esa puerta en la televisión, me voy allá a producirle música a diferentes artistas. En la televisión, empecé a trabajar en un canal de televisión como productor musical de un programa de televisión. Pero trabajando como productor musical del programa de televisión se me empezaron a abrir otras puertas. ¿Qué otras puertas fueron? Que se me dio la oportunidad de producir mi propio programa. Cuando yo empecé a producir mi propio programa de televisión, ahí fue que yo empecé a ver el llamado de Dios más lejos. ¿Por qué? Porque empecé a tener diferentes tipos de roces con unas personas del área de allá y lo que hice fue que la persona que me dio la mano la eché a un lado y empecé a trabajar yo solo. Ya yo me estaba creyendo que todo era mío, que yo era el dueño de todo y volví otra vez